Familia, muy buenos días. Es un placer para mí en este momento poder compartir este devocional y yo los invito para que en una actitud podamos iniciar con una oración este mensaje que el Señor ha preparado para nosotros. Amado Dios y Padre de los cielos, queremos darte gracias por este nuevo día. Queremos agradecerte por todo lo que tú nos has permitido vivir, por todo lo que tú nos has permitido, Señor, experimentar, porque tú has sido bueno para con nosotros. Padre del cielo, Señor, perdona todo lo que nosotros te hemos ofendido. Perdona, Señor, nuestros corazones obstinados, duros, Padre del cielo. Nos colocamos en tu presencia porque necesitamos cada vez más de ti. Prepara nuestros corazones, prepara, Padre del cielo, este mensaje porque necesitamos saber de tu instrucción. Es importante, Padre del cielo, que como discípulos tuyos, como misioneros tuyos, seamos, Señor, instruidos en toda buena obra. Tu palabra, Señor, nos da instrucciones precisas para que nosotros podamos continuar. Y es necesario que el día de hoy, Señor, toques nuestros corazones. Es necesario, Padre del cielo, que el día de hoy puedas, Padre del cielo, Señor, estar en nuestras vidas y que seas tú tomando la dirección de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros actos. Toma, Padre del cielo, todas nuestras áreas. Padre del cielo, toma toda situación que en este momento nos puede estar aquejando. Que seas tú, nuestro Padre celestial, dándonos la instrucción precisa y dándonos ese mensaje que necesitamos para dentro de nuestro corazón. Acudimos a ti porque eres tú nuestro Dios a quien nosotros buscamos como refrigerio. Necesitamos cada vez más de ti. Necesitamos de tu palabra. Necesitamos cada vez más, Señor, de ese mensaje para nuestras vidas. Hoy te rogamos, Padre del cielo, que nos bendigas, que guardes este devocional y nos permitas, Padre del cielo, continuar nuestro día a día. Pero no queremos continuar si no es en tu presencia. Papito Dios, nos quedamos en tu presencia. Bendícenos y guárdanos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Familia, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a analizar, en este devocional vamos a analizar la palabra de Dios y vamos a hablar acerca de lo que nos dice Lucas capítulo 10, versículo 1 al 12. En esta ocasión el Señor Jesucristo habla a sus discípulos, a 70 misioneros, los cuales eran sus seguidores, y les dan instrucciones acerca del mensaje que debían de llevar para preparar el camino para donde el Señor Jesucristo había de ir. Yo los invito para que vamos a la palabra de Dios y analicemos Lucas capítulo 10, versículo del 1 al 12. Dice así: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, y aquí os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: la paz sea con ustedes. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os poseéis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra nosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Analicemos un poco lo que nos habla en este momento la palabra de Dios, y es importante cómo el Señor Jesucristo
empieza a dar instrucciones. Primero escoge 70 de su grupo que no son los 12 discípulos. Son 70 que él ha escogido. Hay muchas teorías acerca del número de por qué son 70 y puede relacionarse con muchas situaciones. Por ejemplo, puede relacionarse con lo que nos dice Éxodo capítulo 24, versículo del 1 al 9, en el cual son 70 ancianos los que suben con Moisés a Sinaí a recibir instrucciones. Sin embargo, son 70 los que el Señor Jesucristo escoge y manda unas instrucciones precisas. Quiero que a lo largo de este análisis vamos mirando cómo lo podemos relacionar con nuestra vida, porque es importante determinar de que este tipo de situaciones, de instrucciones, son útiles en este momento para nosotros, porque somos nosotros quien debemos de preparar también el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento sus discípulos estaban preparando también el camino para cuando Jesucristo había de morir. Dice que algo más importante que nos recuerda el primer versículo es de que se escogieron 70, pero de estos 70 se escogieron y se enviaron de dos en dos. Hubiera sido para nuestra lógica humana haber enviado cada uno y haberse capaz multiplicado el trabajo. Sin embargo, lo envía de dos en dos. Y para el Señor Jesucristo era muy importante el apoyo mutuo que debía de realizarse. Pero aparte de eso, en la época de Jesús, todo lo que se basaba en el testimonio de dos testigos se consideraba verdadero. De acá podemos escoger dos cosas importantes para nuestra vida. Saber de que nosotros hemos sido escogidos. Nosotros hemos sido misioneros, somos misioneros en la obra de preparar el camino para Jesucristo. Y para el Señor Jesucristo es importante el apoyo mutuo y el apoyo que nosotros podemos tener como iglesia y cómo nosotros debemos de buscar nuestro primer apoyo con nuestros miembros de la iglesia. Y eso es lo que el Señor Jesucristo intentó hacer en esa primera instancia, el apoyo mutuo, pero también el testimonio que era verdadero en ese entonces cuando se estaba de dos en dos. Más adelante el versículo 2 nos dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué significa la mies? La mies es el tiempo de siega y la cosecha de los granos. Lo que intentaba explicar en ese momento era de que el trabajo era urgente. Yo quiero que imaginemos en este momento que si nosotros fuéramos los dueños de un tipo de cosecha, el cual ya está a punto de cosecharse, valga la redundancia, está ya en su punto de cosecha y no tengamos obreros, ¿qué puede pasar con todo ese cultivo? ¿Y qué pasaría si no hay siervos para que se pudiera cosechar todo lo que se ha cultivado? Y eso era lo que el Señor Jesucristo trataba de transmitir en ese momento, la urgencia en la cual se debía de rogar por obreros. Y que es útil en este mismo día. Nosotros determinamos y sabemos que la necesidad en el mundo es muchísima. Los sitios donde tendríamos que estar son muchísimos y realmente los obreros somos pocos. Lo mismo sucedió con los 70, pero lo mismo está sucediendo en este momento como nosotros, como proclamadores. Y muchos de los que estamos, muchos de los escogidos, realmente no tenemos la visión de ser obreros. Realmente no somos, no tenemos en este momento, puede ser el concepto de ir a trabajar por este concepto que el Señor Jesucristo inició dando a esos 70. Miren ustedes que dicen los obreros son pocos. Esto significa no solo que tiene que haber más trabajadores, sino también que los que participan en el trabajo deben tener el enfoque apropiado. Puede ser de que existan muchos obreros, pero si nosotros no tenemos claro cuál es nuestro trabajo, realmente va a ser en vano el mismo trabajo. Pero aparte de eso, el Señor les dice más adelante, rogad al Señor de la mies.
¿Y qué les instruye en ese momento? Les mandó a orar a sus discípulos, les mandó a orar a sus misioneros. El trabajo de ellos era bastante grande y no podía llevarse a cabo con esfuerzos humanos. Se requería de que estuvieran persistiendo en oración. Y miren ustedes cómo el Señor Jesucristo, siendo el líder en este momento, no dice en ese momento acudan a mí sin alguna otra instrucción, sino que dicen acudan al Padre, rogad al Señor para que envíe más obreros a esta cosecha. Específicamente tenían que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto habla poderosamente sobre la necesidad de la oración en la hora de la evangelización. No puede existir una evangelización si no existe previamente un concepto de oración. Vamos a leer un poquito acerca del versículo 3. Y miren ustedes cómo en el versículo 3 nos hace una advertencia importante y nos advierte sobre que el trabajo no va a ser fácil. Dice el versículo 3, id, y aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. Imagínense ustedes de que ya está advirtiendo el Señor Jesucristo que no va a ser fácil el trabajo, que van a haber tropiezos, que muchos, miren ustedes de que cuando hay corderos en medio de lobos, se supone que muchos de esos lobos van a aprovechar para que algunos corderos puedan ser objetos de presa para ellos. Y muchos de ellos pudieran llegar hasta morir. Y miren ustedes esa situación tan difícil. O sea, el Señor Jesucristo les advierte que el trabajo no va a ser fácil. Igual podemos hablar en nuestra época, podemos decir que el trabajo no puede ser fácil y muchas de las circunstancias en las cuales nosotros nos enfrentemos podemos estar colocando en riesgo hasta nuestra propia vida. Puede estar en riesgo nuestro empleo, puede estar en riesgo muchas situaciones. Y esto el Señor Jesucristo lo venía advirtiendo. Pero no solo hace ese tipo de advertencias. Vamos a ver qué otra advertencia les dice a estos 70 misioneros. Dice el versículo 4. No lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Primero el Señor Jesús les dijo que oraran, luego el Señor les dijo que fueran, les dijo cómo debían de ir, y Jesucristo les da estas advertencias, estas instrucciones que debían de llevar algunas características particulares en su trabajo. Y cuando le dicen ellos no debían de no llevar ni bolsa ni alforja, debían de llevar un equipaje liviano. Eso es útil para nosotros, tanto en lo material como en los sentimientos, tanto en la parte emocional para nosotros. A sus discípulos le dijeron, no hay que pegarse de las cosas materiales, no tienen que materializar esas cosas, tienen que desapegarse de eso, porque muchas de esas cosas podían perderlas y podían ser más pesados su trabajo. Imagínense ustedes obreros que estén trabajando en una mies, en una cosecha, con múltiples cosas en su espalda. No iba a ser productivo su trabajo. Pero aparte de eso, ellos le dicen en el versículo 4, dice, y a nadie saludéis por el camino. Lo que el Señor Jesucristo trataba de decirles es de que no muestren distracción alguna, de que no podían distraerse. Y eso es muy importante para nosotros en esta época, las múltiples distracciones que puede hacer que nosotros perdamos el enfoque siendo misioneros. El hecho de que nosotros tengamos en mente nuestro trabajo, nuestra obra que Jesucristo nos ha enviado, significa que nosotros debemos de llevar nuestro norte y no debemos de perder por alguna distracción ese enfoque. Y el Señor Jesucristo, eso era lo que trataba de transmitirles, no perder ese enfoque. Pasemos al versículo 6 y dice así, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él,
y si no, volverá a nosotros. Él estaba diciendo que si encontraba a alguien que no recibiera que los recibiera pacíficamente y estaban dispuestos a escuchar su mensaje, pues lo podían aceptar y podían dejar su mensaje. Pero si no encontraban a nadie así, entonces su paz volvería a ellos y seguirían adelante en su misión. En resumen, el versículo se refiere a la importancia de llevar el mensaje de paz y esperanza a aquellos que lo reciban de manera perceptiva. Pero no desanimarnos o quitarnos la paz cuando no la escuchen o no desean tomar a Cristo dentro de sus propios corazones. Y eso sucede también en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros podemos desanimarnos cuando nuestro mensaje no ha sido escuchado? Y que esa paz esa actitud no debe de robarnos la paz. Cuando nosotros dejamos un mensaje de paz y este no sea aceptado, eso no debe de ser motivo de desánimo para nosotros. Y miren ustedes cómo el Señor Jesucristo estaba cuidando el corazón de aquellos misioneros y también cuida nuestro propio corazón. En este momento nos dice: tranquilos, lleven el mensaje. Si hay alguien que lo reciba, lo va a recibir. Si hay alguien que no lo reciba, ustedes también llevarán su propia paz. Y esto no debe ser motivo de desánimo. Y miren ustedes de que el desánimo puede ser un motivo de distracción, incluso puede ser una piedra de tropiezo, incluso puede ser de que nosotros podamos perder el norte de nuestra verdadera misión que el Señor Jesucristo nos ha encomendado. El rechazo, debemos de entenderlo, que no es una situación personal y que a veces la gente simplemente no está lista para escucharlo. En lugar de permitir que esto nos desanime, debemos de seguir adelante y seguir buscando a aquellos que estén dispuestos a recibir lo que realmente nosotros tenemos que ofrecerle. Muchas veces nosotros pensamos de que el rechazo puede ser contra nosotros, pero pensemos que el rechazo no está siendo directamente sobre nosotros, sino contra la obra que el Señor Jesucristo ha encomendado. Y esto no debe de desanimarnos. Al igual que los discípulos, debemos estar dispuestos siempre a aceptar la ayuda de los demás cuando se nos ofrezca. Esto puede significar que cuando el Señor Jesucristo dice: vayan y si encuentran a alguien de paz, acepten su hospitalidad, a alguien que les ofrece su alojamiento, su casa. Y eso es lo que nosotros debemos aprender día tras día, a aceptar la ayuda de quien en este preciso momento nos ha tendido su mano o ha abierto la puerta. Y esto está relacionado con el versículo 7. Dice así: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Debemos ser agradecidos. Dice: posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que se nos dé. Ahí el Señor Jesucristo nos da una pauta importante sobre la humildad que debemos de tener. Muchas de las casas pueden aceptarnos bien, muchas pueden rechazarnos, y aquellas que nos acepten debemos demostrar humildad en lo que se nos ofrezca. El versículo 8 nos habla de la siguiente manera. Dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciben, comed lo que se nos ponga adelante. Y nuevamente el Señor Jesucristo nos habla acerca de la importancia de ser humildes y aceptar lo que se nos ofrece, incluso si no es exactamente lo que esperamos o lo que queremos. Aprender a ser agradecidos por lo que tenemos y a no ser exigentes puede llevarnos a tener mejores relaciones con las personas que nos
abren sus casas. Y eso tiene que ver también con las relaciones interpersonales que nosotros podemos tener a nuestro alrededor. Pasemos más adelante y dice el versículo 9: y sanad a los enfermos que en ella hayan, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Algo muy importante es que Jesucristo les estaba diciendo que además de predicar el mensaje del reino de Dios, también debían de demostrar el poder de Dios mediante la curación de los enfermos. La curación de los enfermos era una señal del reino de Dios que estaba llegando a la tierra y que Jesús estaba trayendo en ese momento. Y miren ustedes lo importante que es, porque el sanar enfermos no únicamente se limitó a sus 12 discípulos, sino que Él también les dio autoridad y autonomía a los 70, como nos lo ha dado a todos nosotros como hijos de Dios. Y es importante, y a mí me impacta mucho el aspecto que el Señor Jesucristo manda en ese momento. Lleven el mensaje, pero hay que demostrar el poder de Dios mediante la sanación y la curación de enfermos. Más adelante dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, y decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Nosotros sabemos muy bien de que la salvación es individual, y esto trataba de hablarles el Señor Jesucristo y de cuidar el corazón de sus misioneros. En otra versión me llamaba la atención lo que dice la palabra de Dios, dice así: pero si entran en un pueblo y no los reciben bien, salgan a la calle y grítenles: no tenemos nada que ver con ustedes. Por eso, hasta el polvo de su pueblo los sacudimos por nuestros pies. Pero sepan esto: ya está cerca el reino de Dios. Y esto es importante para nosotros, porque el Señor Jesucristo les dice: vayan, y si no lo reciben, tranquilos, salgan a las calles y hagan la advertencia, pero ustedes no se carguen con lo que en ese momento podía estar allá. Muchos de nosotros podemos tener y cargarnos con las situaciones en los cuales de pronto nos han rechazado el mensaje de Cristo, en el cual nosotros hemos sentido que no ha sido aceptado el mensaje de Cristo. Y eso mismo estaba diciendo el Señor Jesucristo. Dejen el mensaje, salgan a la calle y grítenles: no tenemos nada que ver con ustedes. La obra ha sido hecha como el Señor Jesucristo nos ha enviado. La obra ha sido hecha como nosotros, el Señor Jesucristo, nos ha dado la instrucción precisa. Pero si no ha sido aceptada por aquellos pueblos, dice: hasta el polvo de su pueblo lo sacudimos de nuestros pies. Y a mí me llama la atención cómo el Señor Jesucristo cuida los corazones de sus discípulos, de sus misioneros, de todos nosotros. Porque nosotros debemos de hacer la obra, debemos de trabajar por su obra, pero también es importante que cuidemos nuestros corazones. Este pasaje nos enseña sobre la importancia de la misión y la obediencia, pero también de cuidar nuestros corazones. Los 70 discípulos fueron enviados por Jesús para preparar el camino de su llegada y tuvieron éxito porque siguieron las instrucciones que les fueron dadas. También podemos aprender algunas otras situaciones, como la importancia de la hospitalidad y la generosidad. Las personas que recibieron a los discípulos en sus hogares fueron recompensadas con la bendición de Dios. Pero también podemos aprender sobre la importancia de estar dispuestos a aceptar el rechazo y seguir adelante con nuestra misión
cuidando nuestros propios corazones, incluso cuando nos enfrentamos a obstáculos y dificultades. Familia, ha sido un placer y un privilegio haber contado con ustedes y poder haber compartido este mensaje en este devocional. Dios les bendiga y hasta pronto.